de haber escuchado mucha atención a Jaime, lo conocemos muchos años, saben que lo que está hablando es una sinceridad absoluta y es lo que realmente creo. Es imposible no estar de acuerdo con todo lo que nos ha propuesto, con la visión que tiene de lo que tiene que traer la Constitución, etc. Hay determinadas iniciativas que no sé que corresponderán a la nueva Constitución, pero por ejemplo cuando el Estado tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad de los ciudadanos, esto tiene que ser mirado desde el punto de vista de todo el sistema, es decir, fortalecer la policía, darle los protocolos, como dicen ahora, lo que llamamos nosotros procedimientos adecuados, los recursos adecuados, la cantidad de recursos humanos adecuados, etc. Hay también la parte que es judicial, ¿no es cierto? Que también es que paralelamente tenemos nosotros los lugares donde se mandan a los delincuentes, las cárceles. Muchas veces he estado de acuerdo la mayoría de las fuerzas políticas, el aumento de la delincuencia, la necesidad de género, etc. La pena es como, si se sube la pena no es suficiente, lo más importante es la reinserción del delincuente. Pero es como un sueño. Yo creo que se puede caminar hasta Chile, pero estas cosas se han tenido ¿cuál es la visión respecto a eso? ¿Cómo mejoramos de forma integral el sistema para que realmente disminuya la delincuencia y se viva en paz? Sin duda que lo que usted plantea es una realidad y sus soluciones son bien complejas. Voy a partir de algo simple que se me ocurre, al menos que tiene que cultural y legisladora, y es tener esta relación. Una realidad que no teníamos hace un tiempo es que el 20% de los chilenos somos mayores de 60 años. Que en unos años más va a ser el 30. Es fundamental que la Constitución establezca el deber constitucional de proteger al adulto mayor y no discriminar. Creo que es fundamental también poner en la Constitución que los chilenos tenemos el derecho a la vivienda propia. Eso es bien importante. La Constitución rechazaba, le borraba la palabra propia y hablaba de la vivienda digna, y debe ser digna. ¿Por qué? Copiando el sistema soviético y cubano, que es el Estado, el dueño de la casa, la está arriendo barata y cuando la persona entra en conflicto con el alcalde, con el inspector, la autoridad, le quitan la casa y en vez de terminar viviendo en Santiago, termina en cualquier otra parte, como pasa en Cuba y pasaba en la Unión Soviética. Entonces, es fundamental parece eso. En materia previsional me equivoqué, fuera de la pensión garantizada, soy partidario de que la organización individual sea de la persona y que sea heredable y que sea la persona que no opta a la administración de esos recursos que el Estado es un ente privado. Creo en la libertad de entender, creo que es fundamental que el Estado pegue y castigue fuertemente la corrupción y también castigue los abusos. Hoy en nuestra sociedad hay muchas empresas grandes de servicios o retail que son buenas para vender, pero no malas para cumplir. Entonces creo que es fundamental que también establezcamos una protección constitucional a ese respecto. Todo lo que yo he dicho no resuelve los problemas de Chile, porque aunque se apruebe así, es necesario leyes, políticas públicas y condicionados a la seguridad fiscal. Pero cuando hablamos del derecho a la vivienda propia, no significa que mañana o el próximo año vamos a tener 20 millones de viviendas para todos los chilenos, sino la gradualidad se va dando en función de los recursos públicos y de las políticas. Soy partidario de mantener el sistema presidencial, soy partidario de las dos cámaras en el Congreso, yo fortalecería algunas funciones del Senado. Carabineros no tiene ley de salud.
Se duda que una buena constitución, estos temas tal vez no pueden funcionar, pero sí, a lo mejor en un artículo puede haber referencias, ¿cierto?, a que una ley determinará el sistema de salud de la vida. Así como la actual constitución, en su artículo 103, hace mención a la ley de responsabilidad, ¿no?, que responsabilidad podría haber una referencia. Con mucha atención. Gracias por visitarme. Voy a darle lectura al currículum de nuestro gran invitado Carlos Fuerte. Actividades privadas, abogado, profesor de la Universidad de Chile entre los años 1970 y 1977. Actividades en negocio y director de empresas de servicio a la minería y industria de luz, energía solar, inmobiliaria y agrícola. Actividades públicas. Ministro de Defensa Nacional desde octubre del año 2004 al 11 de marzo del 2006 y desde marzo del 2010 a enero del 2011 y ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales desde diciembre del 2000 a septiembre del 2004. Alcalde de Santiago desde 1990 al año 2000. Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades desde 1993 a 1997. Presidente de la Unión Mundial de Municipios y Gobernadores Locales desde el año 1996 al 1995. Premios. Es arquitecto honorario por el Colegio de Arquitectos de Chile en 1991. Recibió el premio UNESCO Alcalde por la Paz de Estocolmo en el año 1997. Condecorado por Argentina, Brasil, Perú, Suecia, Finlandia, Portugal, España y Grecia. Pasatiempo: tenis, esquí, y golf. Actividades culturales, la ópera y ballet. Su familia está casado con Jimena Layo y tiene ya 3 hijos mayores y cuenta con 7 nietos. Don Jaime, sus hijos. Estimado coronel, amigas, amigos generales, coroneles, oficiales, me siento muy grato poder compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo, fuera de la actividad política y el servicio público, acepté ser candidato al Consejo Constitucional. Me gustaba confianza, pero con tanta gente. La verdad es que hace ya harto tiempo me he desilusionado bastante de las nuevas generaciones. Y el colmo de eso fue la Convención Constitucional. Se convirtió en un sitio que partió mal y terminó mal. Partió sin la bandera chilena, sin la canción nacional, con líos y desórdenes que hacían prever lo que sucedería. Y terminó presentando a Chile, porque llevamos muy en confianza, un mandato jurídico. Porque confundieron lo que es una constitución, que es el marco legal, la carta fundamental del país, que define los derechos de las personas, que reglamenta al poder público, que organiza el funcionamiento del Estado, con lo que yo llamo una carta de confianza. Cada uno de esos profesionales quiso poner sus preocupaciones, sus sueños, su ideologismo, sus pasiones, y terminamos con un proyecto de 450 artículos, que nos había convertido en la constitución más larga del mundo, pero en la cual se metían tal cantidad de realidades que hacían incontable en Chile. De partida pasábamos a ser plurinacionales.
11 naciones que además tenían autonomías territoriales. Y si usted quería hacer alguna actividad económica, en Putre, en Ujina o en Calama, o en Puerto Saavedra o en Puerto William, tenía que pedirle permiso a unos consejos de autonomía de pueblo originario que no existen, fenómenos culturales, y tenían un poder de veto frente a lo que hacía el gobierno central. Adicionalmente, protegían más los glaciales y los animales que deben merecer protección, no necesariamente la contribución, que los niños que estaban por nacer. El aborto era libre, los glaciales intocables, con lo cual se acababa la minería en Chile. En materia policial, le quitaba a Carabineros su carácter militar y lo convertía en un tipo de policía bastante apoyo. No los quiero cambiar hablando de ese proyecto, pero fue tal la rabia, la ira que sentí frente a lo que por años tratamos de construir en Chile, una democracia que progresaba, que avanzaba, que no solucionaba todos los problemas, pero que permitió disminuir la pobreza del 40% al 8%, que permitió duplicar los gastos en salud y en educación, que permitió que este país nuevamente apareciera en el concierto mundial como un modelo de transición, un proceso democrático en la cual había acuerdos, porque ni él, ni Frey, ni Gabo tenían mayoría en el Parlamento, pero fueron capaces de construir acuerdos. Hubo vocación del gobierno y de la oposición por echarle para adelante a Chile y construir grandes acuerdos. Y todo eso, en mi opinión, queda frustrado con esa constitución. Por eso, volví activamente en favor del rechazo. Nos jugamos por él y Chile, por el 62% de sus habitantes rechazó ese proyecto de constitución. Yo dije, bueno, misión cumplida. Y a fines de enero, la directiva Lópoli, también de la Nación Nacional por otro lado, me llamaron diciendo, mire señor, usted fue muy activo en el rechazo, se va a redactar un nuevo proyecto de constitución, pero usted tiene que ayudar a su redención. Lo conversé con bastante gente, con familia, y la verdad es que lo sentí como una obligación moral. Chile y Dios han sido muy generosos conmigo. Me dieron todas las oportunidades que quedan plasmadas en ese currículum. Y me pareció a los 76 años que había sido una cobardía no haber explorado el proyecto de redactar una constitución que nos une, que nos proteja y que ayude a movilizar. Y por eso acepté ser candidato. Eso implica no estar disponible, de acuerdo a la Constitución, para ser alcalde, concejal, diputado, senador, presidente de los próximos 5 años. Lo hago feliz porque creo que todo lo que nos puede dar es muy importante para hoy y para la generación futura. Este proceso constitucional es mucho más acotado que el anterior. Hubo una suerte de madurez transversal hasta ahora y que se fijaron 12 bases constitucionales que no son perfectas, pero que fijan un rayado de cancha. Se eligió por la Cámara de Diputados y del Senado una comisión de expertos, 12 por cada Cámara, que conforman 24 expertos, cuya misión es de aquí a mayo preparar un proyecto constitucional que será discutido, analizado, modificado, rechazado o aceptado por un Consejo Constitucional que son 50 personas, no 150 personas, 50 elegidas. Dicho esto, ¿qué es lo que yo aspiraría? Y no lo voy a alargar mucho porque me gustaría hablar un poco más de la cultura del resumido. Yo espero, mi compromiso es una constitución que de partida una a los chilenos. Una constitución aprobada
al gobierno no le da larga vida. Yo soy un admirador de Estados Unidos, que tiene una constitución de 1787 y todavía rige, y que permite que ese país elija un Trump, un Reagan, un Obama o un Biden. Esto es, fija reglas del juego para que democráticamente ese país vea quién gobierna. Creo que nosotros tenemos que fijar un sistema que sea perdurable. Pero la primera característica de una constitución es asegurar los derechos y proteger a las personas. En tal sentido, el partidario es asegurar la libertad individual, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de culto, la libertad de elegir por la familia el sistema educacional, de manera que haya una educación pública fuerte, que ha sido un factor de movilidad social de Chile en el siglo XIX y en el siglo XX. Pensemos que la educación es el capital más grande que tenemos los seres humanos. Todo lo otro sería así. Entonces es fundamental fortalecer la educación pública. El presidente del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en Retiro, al coronel Rodrigo Campos Traizano. Directivos de los distintos círculos, FENACANIL, Federación Nacional del Personal Institucional en Retiro, de la Asociación Gremial de Carabineros en Retiro, de IAC, los apoyos de Carabineros, y vecinos de Ñuñoa. Conforme a las políticas de la Asociación Gremial y del Círculo de Jefes Oficiales y de IAC, hemos invitado a Oscar Carabinero a objeto de poder conocer sus propuestas y también que nos cuente algo sobre este nuevo proceso constituyente, que es muy importante para el país porque significa llegar a largo plazo, mirar al futuro, el país a 30 o 50 años posiblemente. Luego de un fallido proceso que dejó sin duda muchas más sombras que luces. Tenemos muchas expectativas de don Jaime y le aseguro que la mayoría del personal en retiro de Carabineros está con usted, porque lo conoce. Lo conoce como exalcalde de Santiago. Muchos que los cuales sirvieron para la cultura central, comunidades dependientes de ella, conocen su forma de trabajar, su cercanía con Carabineros de Chile. También lo conocimos como ministro de Defensa. Y también hemos tomado nota de su valiente actitud cuando esta comisión de expertos definió el índice de la nueva Constitución y lamentablemente nos estamos con sorpresa que el capítulo 11 actual de la Constitución de 1980 simplemente no se reproducía en la nueva Constitución con el nuevo índice, lo que significaba un retraso, lo que significaba sin duda una degradación con nuestra empresa. Porque si hacemos historia, podemos recordar que ya en el año 1970 la propia Unidad Popular se puso por medio de la Constitución Cristiana que para poder apoyar en el Congreso exigió un estatuto de garantía y ese estatuto de garantía planteaba el carácter profesional, político, no deliberante y las personas y todo. Entonces nos extraña que en este índice de la Constitución no estemos considerados. Pero ya lo de yo creo que ha habido negligencia por parte de los últimos gobiernos en el equipamiento de Carabineros al no considerar la gravedad y el cambio de los delitos que se están. Además, desde la pistola que usan a el que no use vehículos blindados. Lo que le pasó a Rito Olivares fue que le perforaron el vidrio con un palazo antes de empezar a trabajar. Hoy día, con el grado de peligrosidad de la delincuencia, usted tiene que usar medios y armas que sean superiores a los delincuentes, porque si no está sonado. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer
El tema de las cárceles es bien complicado. Lo primero que a mí se me ocurre hacer sería separar a los primerizos, a los delincuentes habituales, porque si no, la cárcel se convierte en la universidad de delitos, apenas desde ahí. En tercer lugar, por la cantidad de extranjeros que tenemos en la cárcel, y mafias que operan desde adentro, con la Aragua y otros mafias que tienen nombre en el norte de Chile, el narcotráfico. Yo soy partido sacando el codazo de Chile, de un viaje, y realmente controlar la frontera con el mundo. Yo me he querido referir a eso, porque encuentro que lo que el gobierno ha hecho en esta materia es casi una burla. Ha mandado a las Fuerzas Armadas de forma excepcional a cruzar la frontera junto con Carabineros, pero miren la gracia, el 28 de abril del año pasado, en 2022, bajo este gobierno, el Servicio de Inmigración dictó una resolución que impide el repatriar a los extranjeros que pasen por Bolivia, que no sean bolivianos, ilegalmente a Chile. Entonces tenemos que acoger, en vez de pararlos en la frontera y dejarlos allí, esa resolución impide la repatriación. No sucede lo mismo con el Perú. Con Perú se les puede devolver. Con Bolivia, como gentileza de Evo Morales y Evo Maduro, ¿no es cierto? Y a Maduro los dejan entrar y hoy día colapsan el norte de Chile y gran parte de nuestras ciudades. Yo creo que en eso hay que aplicar medidas realmente. Todos los extranjeros involucrados en delitos, en narcotráfico, pues inmediatamente. Soy partidario de mantener el sistema presidencial, soy partidario de las dos cámaras en el Congreso. Yo fortalecería algunas opciones del Senado. Me gusta mucho el sistema de que el Senado se pronuncie sobre quiénes son los embajadores, para no tener los mamarrachos que tenemos en España, en Brasil, en Bolivia. Me verdaderamente siento que es importante que haya una doble opción a este país. Sin embargo, soy muy crítico del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Hoy día en Chile existen 21 partidos políticos. Y eso convierte la política en un gallinero. Es posible ponerse de acuerdo. Y vean lo que le pasa al presidente, que hizo una cosa y solamente le vota a otra su propio partidario. Y es fundamental que sumamos el margen y los requisitos para constituir partidos políticos. Pero a la vez, soy partidario que los diputados no sean elegidos en distritos pluripersonales como hoy día, que se eligen 5 o 7 diputados, uno arrastra a los otros, que a veces no sacan ni votos, y no sabemos ni los nombres. Creo que es mejor el sistema francés, inglés o norteamericano, en que el diputado se elige uno por distrito. Se puede decir 150 diputados, se eligen por cada 133.000 habitantes, un diputado. Puede ser con segunda vuelta con Francia, pero es fundamental que el diputado sea, digamos, eso obliga a los partidos políticos a fusionarse para tener mayoría y obliga también a los diputados a estar más cerca de la gente. Voy terminando. Creo fundamental que este país se descentralice. Es un país muy concentrado, con un sistema público ochentero, setentero, que evolucionaban muy. Soy partidario de fusionar ministerios, soy partidario de dar más poder a las regiones y también a los municipios. Descentralizar, de manera de que haya más funciones y los aparatos del Estado respondan más a las necesidades de la gente en materia de vivienda, transporte y vialidad. No quiere por qué ser el ministro de la manera que se hace en Coyhaique, en Puerto Montt, en La Serena y otros gobiernos regionales y municipios que hay que jugar en materia judicial. Soy partidario de mantener el Poder Judicial como un poder judicial claramente establecido, probablemente pasando la función administrativa para la misma. Eso es, en forma muy breve, lo que yo creo que debe ser la revolución. En el mundo, en las ciudades, hace ya 5.000 años atrás,
en nacionalestados de Europa, que quedan donde está Irán y Persia hoy día. Y la razón de su fundación fue proteger a la comunidad de Europa de los enemigos que los asolaban, pero básicamente entregarle a una fuerza distinta en orden interno, para que no rigiera la ley de la selva y que cada uno hacía justicia por sí mismo, sino que hubiera orden y paz en esa ciudad-estado. Bueno, vinieron los egipcios, los griegos, los romanos, etc., hasta el día de hoy. Lo más importante de un Estado es su paz interior. Y hoy la violencia y la delincuencia se convierte a Chile en un Estado excepcionalmente peligroso. Por eso soy partidario de incorporar 3 artículos a la Constitución. El primero, es obligación y responsabilidad del Estado mantener el orden público, defender y compensar a las víctimas de su alteración. Esto es, que mañana destrozan un local comercial, como lo hicieron en octubre del 19, un auto, propiedades, centros culturales, iglesias, que el Estado debe responder. Esto es, el Estado tiene la obligación de mantener el orden público. Y ahí como todo fundamental, la policía, el carabinero, o sea, debe mantener el orden público y su alteración y sus daños no cuesta nada. Porque no podemos dejar sin defensa a las personas que lo escuchan. En segundo lugar, yo creo que la reforma procesal penal del sistema judicial chileno favorece más al delincuente que la víctima. A quien le roban, aquí por ejemplo la billetera de crédito, tiene que ir a Carabineros para explicar la denuncia, esperar que venga la PDI, que el fiscal lo cite, además que estas cosas chicas no se preocupen, no es archivado, y pueden pasar años y uno busca reparación y que se condene a quien cometió el delito, y por mientras el delincuente está libre, y muchas veces hasta amenaza a la víctima para que no declare. Soy partidario de crear a nivel constitucional, en el mismo nivel de la Fiscalía Nacional, la Defensoría Nacional de la Víctima. Abogados y profesionales del Estado se hacen cargo de defender a los ciudadanos del delito y sus consecuencias. En tercer lugar, Chile ha sido siempre el nacido contra la opresión. En el siglo XIX, XX, recibimos muchas olas de inmigración que hicieron venir a Chile. Polacas, alemanes, ingleses, franceses, incluso líderes políticos que tenían que salir de sus países. Bienvenida la inmigración que sea legal, vía consulado y con cuotas, como lo hacen todos los países europeos y el mundo. Entonces, no es un derecho indiscriminado. No podemos tener 2 millones o 3 millones de inmigrantes en Chile porque afecta a nuestra viabilidad económica. Entonces, hay que definir cuotas y condicionarlo a puestos en lugares de trabajo. Eso implica frenar la inmigración ilegal. Hasta ahí llego en la Constitución. La Constitución no es la varita mágica que nosotros no tenemos. Creo que es fácil que ciudadanos hagamos fuerza y presión para la debida protección de Carabineros de Chile y la PDI. Hoy, ante la debilidad de los gobiernos pasados y de Carabineros está con las manos amarradas. Tenemos que enfrentar crímenes, asesinatos y agresiones que suceden diariamente. Me parece fundamental que sea la ley de trabajo, o sea, en el Código de Justicia Militar, quede claro que el uso de las armas legítimamente son una resolución legal que hace que el peso de la prueba en contra lo tenga el fiscal y no lo que pasa hoy día, en que el carabinero tiene que probar que es inocente porque esta se le suspende de su carrera, no se le paga su sueldo y además tiene que pagarse el abogado. Eso tiene que quedar perfectamente, claramente. Y esta iniciativa que iba por buena vía en el Parlamento
comunista, el gobierno, una vez más allá de los cursos, empieza a echar la cosa para atrás, y empieza a lograr ese texto. Encuentro que es fundamental el apoyo a Carabineros de forma directa en la medida que Carabineros está con las manos amarradas de lo que van a evitar crímenes, asesinatos y agresiones que suceden diariamente. Me parece fundamental que sea la ley de trabajo, o sea, en el Código de Justicia Militar, quede claro que el uso de las armas legítimamente son una resolución legal que hace que el peso de la prueba en contra lo tenga el fiscal y no lo que pasa hoy día, en que el carabinero tiene que probar que es inocente porque esta se le suspende de su carrera, no se le paga su sueldo y además tiene que pagarse el abogado. Eso tiene que quedar perfectamente, claramente. Y esta iniciativa que iba por buena vía en el Parlamento y tuvo los votos en contra del Frente Amplio y los comunistas, el gobierno, una vez más allá de los cursos, empieza a echar la cosa para atrás y empieza a lograr ese texto. Encuentro que es fundamental el apoyo a Carabineros de forma directa en la medida que cumpla el protocolo, que cumple su formación, porque perfectamente es compatible el uso de la fuerza con el respeto a los derechos humanos, de aquellos que quieren que respeten los derechos humanos, porque el que delinque, el que quema, el que hace la violencia, el que asalta o está saqueando supermercados o su tienda, tiene que ser detenido. En ninguna parte del mundo la policía, para hacerlo, reparte caramelos o flores, tiene que actuar con el poder que tiene la Constitución de Chile. Entonces, en eso yo no me pierdo y creo que es fundamental hacerlo. Se recordaba aquí que presenté al Consejo de Expertos una solicitud de reconsideración para incorporar el capítulo 11 de la Constitución de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, de manera que quede claramente establecido y visiblemente establecido, que el mayor problema que tiene Chile, que la delincuencia, es fundamental que se definan las atribuciones, funciones, la carrera, el sistema de promoción, el nombramiento de los comandantes de jefe en la Constitución y claramente. Si soy electo consejero, voy a pelear por ello y espero lograr el acuerdo suficiente para que ese capítulo se ponga en la Constitución. Llego hasta aquí porque el coronel me explicó que esto va a ser con preguntas y diálogo. Así que le agradezco mucho, espero no haberlo planteado muy largo, pero quería de alguna manera compartir con ustedes cuál es mi visión sobre cuál se acababa la minería en Chile. En materia policial, que quitaba a Carabineros su carácter militar y lo convertía en un tipo de policía bastante apoyo. No los quiero cambiar hablando de ese proyecto, pero fue tal la rabia, la ira que sentí frente a lo que por años tratamos de construir en Chile, una democracia que progresaba, que avanzaba, que no solucionaba todos los problemas, pero que permitió disminuir la pobreza del 40% al 8%, que permitió duplicar los gastos de salud y de educación, que permitió que este país nuevamente apareciera en el concierto mundial como un modelo de transición, un proceso democrático en la cual había acuerdos, porque ni él, ni Frey, ni Lago tenían mayoría en el Parlamento, pero fueron capaces de concluir acuerdos. Hubo vocación del gobierno y de la oposición por echarle para adelante a Chile y construir grandes acuerdos. Y todo eso, en mi opinión, queda frustrado por esa conclusión. Por eso, volví activamente en favor del rechazo. Nos jugamos por él y Chile, por el 62% de sus habitantes sectores, rechazó ese proyecto de constitución. Yo dije, bueno, misión cumplida. Y a fines de enero, la directiva Lópoli, también de la Nacional Nacional por otro lado,
han sido muy generosos, dieron todas las oportunidades que quedan plasmadas en ese currículum. Y me pareció a los 76 años que habría sido una cobardía no haber exhumado el proyecto de redactar una constitución que nos une, que nos proteja y que ayude a movilizar. Y por eso acepté ser candidato. Eso implica no estar disponible, de acuerdo a la Constitución, para ser alcalde, concejal, diputado, senador, presidente, los próximos 5 años. Lo hago feliz porque creo que fuera de todo de compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo, fuera de la actividad política y el servicio público, acepté ser candidato al Consejo Constitucional. Me gustaba confianza, pero con tanta gente. La verdad es que hace ya harto tiempo me he desilusionado bastante de las nuevas generaciones. Y el polvo de eso fue la Convención Constitucional. Se convirtió en un sitio que partió mal y terminó mal. Partió sin la bandera chilena, sin la canción nacional, con líos y desórdenes que hacían prever lo que sucedería. Y terminó presentando a Chile, porque llevamos muy en confianza, un mandato político. Porque confundieron lo que es una constitución, que es el marco legal, la carta fundamental del país, que define los derechos de las personas, que reglamenta al poder público, que organiza el funcionamiento del Estado, por lo que yo llamo una carta de confianza. Cada uno de esos profesionales quiso poner sus frustraciones, sus sueños, su ideologismo, sus pasiones, y terminamos con un proyecto de 450 artículos, que nos había convertido en la constitución más larga del mundo, pero en la cual se metían tal cantidad de realidades que hacían incontable Chile. De la FIA pasábamos a ser plurinacionales, 11 naciones que además tenían autonomías territoriales. Y si usted quería hacer alguna actividad económica, en Putre, en Ujina o en Calama, o en Puerto Saavedra o en Puerto William, tenía que pedirle permiso a unos consejos de autonomía de pueblo originario que no existen, fenómenos culturales, y tenían un poder de veto frente a lo que hacía el gobierno central. Adicionalmente, protegían más los glaciales y los animales que deben de ser protección, no necesariamente la constitución, que los niños que estaban por nacer. El aborto era libre, los glaciales que ciudadanos hagamos fuerza y presión para la medida de protección de Carabineros de Chile y la PDI. Hoy, ante la debilidad de los gobiernos pasados y de Carabineros está con las manos amarradas. Tenemos que conectar crímenes, asesinatos y agresiones que suceden diariamente. Me parece fundamental que sea la ley de Naval, o sea, en el Código de Justicia Militar, quede claro que el uso de las armas legítimamente son una resolución legal que hace que el peso de la prueba en contra lo tenga el fiscal y no lo que pasa hoy día, en que el carabinero tiene que probar que es inocente porque esta se le suspende de su carrera, no se le paga su sueldo y además tiene que pagarse el abogado. Eso tiene que quedar perfectamente, claramente. Y esta iniciativa que iba por buena vía en el Parlamento y tuvo los votos en contra del Frente Amplio y los comunistas, el gobierno, una vez más allá de los recursos, empieza a echar la cosa para atrás y empieza a lograr ese texto. Encuentro que es fundamental el apoyo a Carabineros en forma de
respeten los derechos humanos, porque el que delinque, el que quema, el que hace la violencia, el que asalta o está saqueando supermercados o tiendas, tiene que ser detenido. En ninguna parte del mundo la policía, para hacerlo, reparte caramelos o flores. Tiene que actuar con el poder que tiene la Constitución de Chile. Entonces, en eso yo no me pierdo y creo que es fundamental hacerlo. Se recordaba aquí que presenté al Consejo de Expertos una solicitud de reconsideración para incorporar el capítulo 11 de la Constitución de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y PDI, de manera que quede claramente establecido y visiblemente establecido que el mayor problema que tiene Chile, que es la delincuencia, es fundamental que se definan las atribuciones, funciones, la carrera, sistema de promoción, el nombramiento de los comandantes y jefes en la Constitución y claramente. Si soy electo consejero, voy a pelear por ello y espero lograr el acuerdo suficiente para que ese El presidente del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en retiro, al coronel Rodrigo Campos Cabezano. Estimados invitados especiales, señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales jefes, directivos de los distintos círculos, Penacanil, Federación Nacional del Personal Institucional en Retiro, de la Asociación Gremial de Carabineros en Retiro, de IAC, los apoyos de Carabineros, y vecinos de Ninguna. Conforme a las políticas de la Asociación Gremial y del Círculo de Jefes Oficiales y de IAC, hemos invitado a don Jaime Rabinel a objeto de poder conocer sus propuestas y también que nos cuente algo sobre este nuevo proceso constituyente, que es muy importante para el país porque significa llegar a largo plazo, mirar al futuro, el país a 30 o 50 años posiblemente. Luego de un fallido proceso que dejó, sin duda, muchas más sombras que luces. Tenemos muchas expectativas de don Jaime y le aseguro que la mayoría del personal en retiro de Carabineros está con usted, porque lo conoce. Lo conoce como exalcalde de Santiago. Muchos que los cuales sirvieron para la cultura central, las unidades dependientes de ella, conocen su forma de trabajar, su cercanía con Carabineros de Chile. También lo conocimos como ministro de Defensa. Y también hemos tomado nota de su valiente actitud cuando esta comisión de expertos definió el índice de la nueva Constitución y lamentablemente nos encontramos con sorpresa que el capítulo 11 actual de la Constitución de 1980 simplemente no se reproducía en la nueva Constitución con el nuevo índice, lo que significaba un retraso, lo que significaba sin duda una degradación con nuestra fuerza. Porque si hacemos historia,